Muy buenas a todos, hoy vengo a contaros cómo jugar a Dayfight, que es el juego que hemos presentado Ramón Redondo y yo desde el estudio Smart Troll Games como prototipo para el concurso de prototipos de Análisis Parálisis. Y bueno, pues os voy a contar un poquitín cómo funciona el juego. Como idea principal sería un juego de 1 a 4 jugadores, recomendado yo creo, aunque todavía faltan muchas fases de testeo y demás, principalmente para 2, de estilo cooperativo, ¿vale? En el cual los jugadores tendrán que intentar vencer a una serie de monstruos, ¿vale? Os explicaré un poco cómo funciona todo. Y bastante diferente en cuanto a que las cartas, la gran mayoría de cartas que tendremos dentro del juego, tendrán dos caras. Tendrán una cara corrupta, que sería la cara negra, y luego por el otro lado tendría una cara sin corromper, que sería la cara blanca, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Servirá porque habrá una hilera central de cartas donde el monstruo, en este caso será un primigenio, ¿vale? El juego está ambientado en un mundo primigenio, aunque todavía no tenemos clara al 100% la ambientación. Estará ambientado en un mundo primigenio, un mundo corrupto, en el cual pues los supervivientes de ese mundo tienen que intentar eliminar la corrupción de los diferentes primigenios que van a ir apareciendo dentro de ese mundo. Los primigenios irán viniendo cada uno con sus estadísticas y demás. Estamos planteando bastantes, hoy os voy a enseñar uno aquí en esta mini demostración de cómo funciona el juego, que en este caso es Balarg, ¿vale? Que lo tenemos aquí, lo podéis ver en esta carta de aquí arriba. Todos los monstruos primigenios tendrán unas runas, ¿vale? Que ahora os explicaré un poquitín cómo funciona, que irán activando diferentes efectos durante la partida. Tendríamos dentro del juego un mazo inicial para cada jugador, ¿de acuerdo? Que sería un mazo de 12 cartas, que cada jugador tendría uno con una leve asimetría, ¿vale? Habría una serie de cartas que serían comunes en todos los jugadores y luego habría una serie de cartas que, dependiendo del personaje que lleve dicho jugador, especializará a ese jugador en una cosa u en otra. El funcionamiento del juego es bastante sencillo, ¿vale? Habrá unas cartas de mazo primigenio que se tendrán que mezclar y se tendrán que colocar todas hacia arriba, ¿vale? Como veis, las cartas tienen un efecto en marrón, un efecto en rojo y una runa central. Esto de aquí lo que hará será marcar el mazo de primigenio, que es lo que va a hacer, y va a marcar una evolución en dicho primigenio a lo largo que vaya avanzando la partida. Colocaremos al primigenio al lado del mazo del primigenio y para empezar la partida cogeremos el mazo de cartas central, ¿de acuerdo? El que tenemos con cara negra y cara blanca, y cada monstruo, cada primigenio nos marcará una cantidad de cartas a las que dar la vuelta. Imaginemos en este caso que este monstruo primigenio nos dice que le demos la vuelta a 15 cartas, bueno, a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cogeríamos 10 cartas, les daríamos la vuelta, ¿vale? Con una previa mezcla, y las mezclaríamos todas entre las cartas que estén boca abajo, de tal modo que nuestro mazo se quede con la mitad de cartas boca arriba y la mitad de cartas boca abajo. Lo mezclaremos a conciencia y con eso de ahí montaremos el mazo central, por así llamarle, el mazo con el que jugaremos con el primigenio. Hay varias formas de montar dicho mazo, ¿vale? Nosotros estamos planteando el hecho de que se pueda ver la carta encima para preparar un poco qué es lo que viene en los siguientes turnos, pero se podría plantear incluso colocando la carta del primigenio encima para no poder ver la siguiente carta, o incluso se podría plantear el hecho de que las cartas salgan de abajo del mazo y luego se vayan colocando. Pero bueno, eso ya lo veremos, todavía faltan algunas cosas, pero la idea principal del juego la tenemos. Antes de montar la hilera central de cartas contra las que tendremos que lidiar contra este primigenio, lo que haremos será coger las cartas iniciales. Al principio de todo el juego habrá 6 cartas iniciales, aunque planteamos que para el juego inicial habrá muchas más, ¿vale? Para darle una variabilidad y una rejugabilidad al principio de la partida, colocaríamos unas 15, unas 20 cartas, de las cuales se mezclarían, se sacarían 4, ¿vale? Al azar, sin mirarlas, y de esas 4 también se mezclarían todas, se cogen 2, se les da la vuelta, ¿vale? Y estas de aquí quedan mezcladas y se colocan en la hilera central. En la primera, segunda, tercera y cuarta posición. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Estas son las cartas que nos han salido ahora en el mazo central. ¿Por qué digo el tema de las posiciones? Porque hay una mecánica muy importante que es la de las posiciones del mazo de juego que ahora os contaré. Después, ¿qué más nos quedan? Estas dos son las cartas otras iniciales que no hemos jugado, las retiraremos del juego base, se devolverían a la caja. Elegiríamos un personaje, que en este caso hemos jugado con Amber Tremblay, ¿vale? Que es el primer personaje que hemos montado para este juego, que se basa en una mecánica de sello, ¿vale? Que tendremos que sellar las runas y las cosas que aparecerán por el juego. Ahora os lo contaré. Cogeríamos también nuestro mazo de juego, ¿vale? Que como veis todo el mazo de juegos es de cartas no corruptas. Nunca puede haber cartas corruptas dentro de nuestro mazo. Esto os lo contaré ahora cuando empecemos a jugar. Mezclaríamos todo el mazo de juego, lo pondríamos a un lado, robaríamos 6 cartas, porque el juego jugamos con 6 cartas, y lo dejaríamos aparte. Y con esto tendríamos ya montado el setup inicial del juego. Ahora os cuento un poquitín cómo funciona y cómo van las diferentes mecánicas para entender cómo va.
Muy bien, como podéis ver aquí en la disposición inicial han aparecido una serie de cosas, unos tokens rojos que serán los tokens de daño, donde mediremos la vida de los diferentes personajes y del boss final y demás. Ahora os explicaré cómo ganar al boss y cómo morir nosotros. Y luego también tenemos unos tokens amarillos que nos servirán para sellar diferentes partes del mazo, que os explicaré un poquitín cómo funciona todo esto. Y además, teóricamente, en la versión final del juego estamos planteando meter también unos tokens de experiencia que ganaremos a medida que vayamos combatiendo con los diferentes monstruos, para que en la aventura que vayamos haciendo, venciendo a los diferentes primigenios, podamos irnos mejorando un poco nuestro mazo inicial. Pero eso de ahí ya lo iremos planteando y lo iremos modificando para el futuro. Pero bueno, como vienen a decirnos que expliquemos un poco la idea que tenemos del juego, pues un poco la idea es esa, que dependiendo de lo bien que hayamos hecho cada cosa, o dependiendo de las acciones que hayamos hecho durante la partida, ganaremos unos puntos de experiencia para mejorarnos el mazo. ¿Cuál es la idea del juego y cuál es el funcionamiento? Para empezar tenéis que conocer que las cartas que tenemos dentro de nuestro mazo son de este estilo, ¿de acuerdo? Tendríamos unas cartas donde tienen un texto de efecto, que en este caso esta carta de aquí no tiene texto de efecto, y luego aquí abajo es una cantidad de recursos que te da, ¿de acuerdo? El Focus es la única carta que te da 2 de recurso, pero luego tenemos una carta como por ejemplo este Exorcismo, que nos da un recurso, como bien podéis ver aquí, y luego tiene una habilidad que nos cuesta un recurso y nos permite voltear una carta. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos usar nuestras cartas de forma multifuncional, o como recursos para poder usarlo, o como el efecto que nos dice la carta. Por ejemplo, yo si cojo el Focus, gano 2 recursos y podría, por ejemplo, jugar 2 exorcismos. ¿Para qué sirven los exorcismos? 1 y 1, ¿vale? Gasto los 2 recursos que me da el Focus, me permite voltear una carta cada uno. Estas son un poco las cartas que tiene Amber como cartas insignia, ¿vale? Ella es un personaje muy de support que se va a centrar mucho en voltear las cartas del centro de la mesa, ¿vale? Entonces, al voltear cartas, lo que haría es voltear las cartas del centro de la mesa y convertirlas, quitarles la corrupción, ¿vale? Y convertirlas en cartas básicas. Luego, como veis, también hay algunas que nos permiten, en este caso el sellar mazo, es una carta también de Amber que permite sellar el mazo de juego. ¿Qué significaría esto? Colocar uno de los tokens de sello y ponerlo encima del mazo de juego. ¿Qué significará esto? Que la próxima vez que el mazo avance, no avanzará, simplemente se quitará el sello, ¿vale? También tenemos otras habilidades como sellar runas, ¿vale? Esta de aquí también es una carta específica de Amber que lo que hace es sellar una runa. En este caso el primigenio tendría las runas apuntadas en su zona de juego. En este caso he colocado los colores aquí para ahora explicaros un poco más visual cómo funciona. Pero en principio cada primigenio vendrá con una carta explicando lo que hace cada runa asociada, que os explicaré. Sellar una runa es tan sencillo como colocar el token encima de una runa, para que si en algún momento se activa dicha runa, pues simplemente se quita el token, ¿vale? Es una mecánica como de prevención para el futuro. Y también, como os comentaba, podríamos, en lugar de haber volteado, usar los recursos, ¿vale? Como veis aquí 2 y 1, pues podría usar 3 recursos para comprar alguna carta, ¿vale? Por ejemplo, si yo por 3 recursos me compro esta de aquí, que es la Esperanza, ¿vale? Que dice, es una carta de por 3 nos da un recurso y por 1 nos permite voltear 2 cartas adyacentes. Dicha carta se vendría a mi descarte, ¿vale? Es un deck building, vamos a estar construyéndonos un mazo, y cuando hayamos terminado el turno, habiendo usado todas las cartas, lo que haremos es coger todas las cartas, ponerlas en el descarte y robar las 6 nuevas cartas, ¿vale? Hay algunas cartas, como veis aquí, que son de asustado. Las cartas de asustado son cartas que no hacen nada, cartas que tendremos en algún momento que limpiarnos del mazo. Y luego tenemos las cartas de ataque que nos permiten o ganar recursos o empezar a atacar al primigenio, en este caso a Valar, ¿vale? Esto sería un poco la idea del turno del jugador y cómo funcionan sus cartas. ¿Cómo funcionan las cartas del las cartas del mazo central? Como veis hay algunas que tienen un coste y luego se convierten en cartas jugables, es decir, son cartas que vienen a nuestro mazo. Pero hay 3 tipos de cartas dentro del mazo. Estas de aquí son las iniciales, ahora os cuento cómo empiezan a aparecer las cartas del mazo. Luego dentro del mazo también tenemos unas cartas que son las cartas permanentes, que las cartas permanentes son efectos permanentes que se quedan en juego. Por ejemplo, en este caso tendríamos esta carta de aquí, que la compraríamos con 5 y dice que como permanente volteamos una carta. Es decir, una vez por turno podemos voltear una carta del centro de la mesa. Esta carta se la quedará el jugador que haya completado la carta y se la quedará él. Y después tenemos directamente cartas de efecto directo, como esto de aquí que es ataque de equipo, ¿vale? Que por 3 nos da 6 de ataque, es decir, la compramos de aquí en medio, es decir, la podemos sacar, se va a un descarte y hacemos 6 de daño
a alguien, no solo al monstruo. Veis que también pueden aparecer criaturas por aquí en medio contra las que tendremos que lidiar. Y las cartas corruptas tienen algo muy parecido, ¿vale? Tienen cartas de efecto directo, que las quitamos, tienen cartas de efecto permanente, que mientras estén en la hilera central van a estar fastidiando, y luego también tenemos alguna que otra criatura, que las criaturas tienen un fondo diferente y potencian una runa. Es decir, por ejemplo, esta criatura de aquí, que se llama la criatura de la infección, tiene un efecto que dice que cuando se active la runa amarilla, avanza el mazo. ¿Qué significa eso de que avance el mazo? Significa que esto de aquí va a ir corriendo, que ahora os contaré que esa es un poco la mecánica como de final de partida, ¿vale? La mecánica de derrota y de complicar un poco las cosas. Luego también tienen arriba marcado en negro una recompensa, es decir, si esta carta de aquí está en juego, ¿vale? Y nosotros le hacemos 6 daños, el efecto que nos llevamos bueno es lo de robar una carta, entonces la podemos retirar y robamos una carta de nuestro mazo. Si no, va a estar constantemente potenciando la runa amarilla, ¿vale? Esto es un poco como funcionan las cartas aquí del centro. Tiene una recompensa, tiene un efecto y si son por el lado de los buenos, pues o se pueden comprar o son efectos directos o directamente son permanentes que nos vamos a quedar. Esta es un poco la fisonomía de estas cartas, ¿vale? Cómo están estructuradas. Luego tenemos las cartas del primigenio que son un poco diferentes. Estas cartas de aquí son cartas de lo que va a ir haciendo el primigenio cada ronda. Estas cartas van a modificarse con cada monstruo y le va a dar la identidad al primigenio. Aparecerán algunas cartas nuevas en el mazo central que se irán metiendo a modo de mini sobres, ¿vale? Cada monstruo traerá unas nuevas cartas que meter al mazo que van a complicar cada vez más la partida para que la campaña que se vaya jugando pues vaya siendo cada vez más compleja. Será un juego súper sencillo de montar y desmontar. En el momento en que se pierde, teóricamente se debería volver a empezar desde el principio, pero se puede volver a empezar desde la misma aventura para intentar volver a completarlo y demás. Y sería como un boss rush, ¿vale? Tienes que ir matando bosses y los puedes matar en diferentes sesiones porque teóricamente cada partida estaría alrededor de unos 40, 50 minutos, una hora, entre 30 minutos y una hora más o menos, dependiendo también del tipo de boss, y de lo buenos que sean los jugadores, porque está pensado para ser un juego relativamente complicado. Y estas cartas, como os digo, las cartas de primigenio son las que darán la identidad al primigenio. Habrá algunas que son comunes, ¿vale? Entre todos, pero hay algunas otras que se meterán y entre las runas, los efectos de las runas y las cartas del primigenio, cada primigenio actuará de una forma absolutamente diferente. Este de aquí, para esta versión de prueba, lo he montado muy básico, pero para futuros, pues cada uno tendrá una mecánica. Uno se centrará mucho en voltear, otro en fastidiar a los jugadores haciéndoles descartar cartas, otros bloqueando permanentes, otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada uno tendrá un poco su forma de juego y también su forma de ganarle. Será como tener que encontrar el puzzle para poder vencer a cada monstruo o entenderlos lo suficientemente bien como para saber cómo ir a ganarle, ¿vale? Y las cartas de primigenio a final de cada turno, ¿vale? Primero juegan los jugadores sus turnos y luego le toca al primigenio. El primigenio levantará una carta para cada jugador. En este caso, si estoy jugando en solitario, me levantaría una carta para mí y tengo de resolver el efecto. Que en este caso dice, olvida una carta de valor 1 o más o avanza el mazo. Olvidar es una mecánica que sería la de retirar cartas de tu mazo. Entonces, en este caso, como yo me compré una carta, que sería esta de aquí, la carta de la esperanza, podría olvidarme esta carta, es decir, retirármela del mazo o avanza el mazo. ¿Qué significa que avance el mazo? Y esta es una de las mecánicas un poco más jodiditas. Si avanza el mazo, como veis, esta hilera de aquí no se ha repuesto. Lo que va a hacer el mazo es avanzar todo hacia el lado hasta que se golpea hasta un máximo de 6. Es decir, yo voy a tener que sacar una carta de aquí y no puedo porque tengo de empujar estas. Por lo tanto, las movería y sacaría otra, ¿vale? Si en algún momento una carta, imaginaos que esto de aquí está un poco más extenso, ¿vale? Que hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Si en algún momento tiene que avanzar el mazo y ya tenemos las 6 cartas puestas sobre la mesa, esta carta de aquí se retira del juego y se va con el primigenio, ¿vale? Y esto es la manera de perder los jugadores. Los jugadores no tienen vida. Los jugadores simplemente tienen que ir lidiando bien con las cartas del mazo central para que el primigenio no tenga la cantidad de cartas suficiente para que pierdan. Habrá un primigenio que con que solo le vaya una carta perderéis. Es decir, que vais a tener que lidiar muy bien con la hilera central. Habrán otros que a lo mejor se potencien con la cantidad de cartas que tengan. Habrá otros que a lo mejor se debiliten y al principio tengáis de dejar que esto baile bastante para no comeros tantos efectos negativos. Habrá muchas mecánicas de juego y muchas ideas diferentes para cada primigenio, por lo que os comentaba antes de aprender a jugar contra cada uno. Y la idea es esa, pues las cartas que vayan saliendo de la zona de juego se le colocarán al primigenio y en este caso con Valarg, en esta versión de prueba, lo que había pensado era que cuando tuviera 3 cartas
cartas la partida terminara y ganara el primigenio en este caso. Así que lo más importante en principio es lidiar contra esta hilera central, mientras le vas haciendo daño al primigenio, que en este caso tiene 30 de vida, para poder lidiar con él. ¿Y cuál es la idea de estas cartas? Si os fijáis también tienen una runa, ¿vale? La runa central lo que va a marcar es el efecto que va a suceder en el juego. En este caso os he puesto estos puntitos aquí. Como veis, esta runa es de color amarillo. No sé si se aprecia bien por el tema de las fundas. Esta runa, al ser de color amarillo, el primigenio este específicamente dice que tienes que voltear la carta del 3 y del 6, ¿vale? Cuando sale la roja del 2 y del 5 y cuando sale el azul del 1 y del 4. Esto me acuerdo yo de memoria porque lo hemos montado, pero Valarg lo pondría, ¿vale? En la misma carta lo pondría. Y cuando sale la blanca, y como no tenía un token blanco, he puesto un token morado, si sale la runa blanca lo que sucede es que avanza el mazo, ¿vale? En este caso imagineos que estemos así, por lo tanto ha salido la runa amarilla. Primero se resuelve el efecto y luego se resuelve la runa. La runa dice que se voltea la 3 y la 6, ¿vale? Es decir, la que está en amarillo y la que está a 3 de distancia. Por lo tanto, como esta ya está volteada, esta se voltea y se corrompe, ¿vale? Una vez hemos robado una carta por cada jugador, robamos una carta adicional, ¿vale? Es decir, el efecto que tenía la carta de primigenio que hemos leído es para el jugador que la roba, ¿vale? Es decir, una para cada jugador. Y por último se hace una adicional solamente activando la runa, sin activar el efecto. Es decir, en este caso voltearía esta y ha salido otra de color amarillo, por lo tanto se voltea la carta 3 y 6. En este caso se mantiene igual. Esto sería el turno de primigenio y luego le vuelve a tocar el turno a los jugadores, mientras ellos van lidiando con todo lo que sucede en la mesa, ¿vale? Esto en principio es la idea del mazo, intentar lidiar lo mejor posible con todo para ganar al primigenio. Pero el primigenio tiene una mecánica de subida de nivel que es bastante interesante. Como podéis ver, las cartas aquí tienen dos lados. La idea está en que en el momento en el que el mazo se le acabe al primigenio, ¿vale? Y tengamos de robar y estén todas las cartas aquí, lo que haremos será mezclarlas. Y al azar cogeremos dos de ellas, ¿vale? Yo cojo la primera y la última, ¿vale? Cogemos dos de ellas y les damos la vuelta, ¿vale? Se ponen boca abajo frente al resto. En este caso, aquí lo vemos porque las cartas no tienen la trasera del juego. Pero en la trasera del juego no sabremos cuáles son las que están giradas. Y el problema está en que las cartas giradas, cuando nosotros las robemos, en este caso, si me tocara robar runa a mí, la robo y tiene un efecto muy potenciado. En este caso dice que se anexa y la runa 1 obtiene avanza el mazo. La runa 1 era la del 1 y el 4. Por lo tanto, esta carta de aquí se anexaría al primigenio, se le quedaría añadida. Tendría una forma para que se colocara justamente en el lugar donde pone la runa 1, la runa de color azul, ¿vale? Aparecería runa de color azul. Y obtendría avanzar el nexo. Es decir, a partir de ahora, siempre que robemos una carta de color azul, de runa azul, avanzaremos el mazo. Así que el primigenio cada vez irá subiendo más de nivel y va a ser más complicado. Nosotros también tendremos un mazo mejor, así que va como todo subiendo de nivel a la vez. Pero me consta que el primigenio sube más de nivel que la cantidad de cartas que te metes tú en el mazo y lo potente que eres. Así que hay que ir con mucho cuidado con no demorar mucho las partidas, porque si no al final el primigenio te fastidia absolutamente la partida, ¿de acuerdo? Y en este caso, obviamente, la carta, como también se habría revelado, ¿vale? Hemos revelado esta carta que es para mí, se anexaría, pero se activa la runa blanca. Como os dije, la runa blanca es la morada porque no tenía ficha blanca, por tanto lo que hace es avanzar el mazo. Tocaría avanzarlo, el primigenio se come otra carta, ¿vale? Avanzaría esto y tendríamos que robar otra carta para activar su runa únicamente. Activamos la runa roja que nos hace que voltemos esta carta y esta carta, ¿vale? Y así, bueno, y esto es el descarte. Y así vamos a ir haciendo el juego, ¿vale? Ya os digo, la partida termina cuando el primigenio tiene suficientes cartas como para ganar, o la partida termina cuando los jugadores han conseguido matar, hacerle todos los puntos de daño al primigenio y han conseguido lidiar con él. Y ya está, esto es lo que es Dayfight. Tiene todavía algunas cosillas que hace falta todavía replantearlas y demás, pero es más o menos cómo funciona. Como podéis ver, aquí tenemos los costes de las cartas negras y blancas en principio son el mismo, ¿vale? Es decir, es coste de recursos, de lo que decíamos de la carta que tiene unos recursos todos básicos. Y luego hay algunas cartas de primigenio que tienen un símbolo diferente porque es como el símbolo del daño, ¿vale? Que es donde tenemos que matarles. Y me doy cuenta de que se me ha olvidado una cosa de explicaros, ¿vale? Que hay algunas cartas que tienen, que es una mecánica interesante porque hace que tengas que readaptarte, ¿vale? A la partida. Aquí ha habido un pequeño fallo de impresión. Como veis aquí abajo
tenemos 4 cartas, ¿vale? Esto realmente serían 6, así que tenemos que contar posiciones, ¿vale? Esto sería la posición 1, 2, 3, 4. No hay ninguna carta que tenga runa en posición 5 y 6. ¿Qué significa esto? Que esta carta, en el momento en el que avance, ¿vale? Si el mazo tuviera que avanzar, imaginemos que esto está así, ¿vale? En el momento en el que esta carta avance hasta la posición 3, ¿vale? Si en algún momento esta carta está corrupta y avanza a la posición 3, o esta carta está volteada y se voltea y aparece en la posición 3, es decir, siempre que esta carta esté visible por el lado corrupto en la posición 3, se activa el efecto. Es decir, son cartas que no hacen nada mientras están en la hilera central, pero en el momento en que llegan a esa posición saltan al primigenio, es decir, te hacen perder, y además tiene un efecto. En este caso dice cada jugador roba una carta de primigenio, es decir, cada jugador robaría una carta del mazo que les fastidiaría. ¿Por qué estas cartas son guays? Bueno, o me gusta la idea de ellas. Porque te hacen cambiar el plan. En algún momento a lo mejor estás intentando lidiar contra alguna carta de por aquí, pero de repente te aparece una carta de encima del mazo que se va a activar mucho más rápido que al llegar a la posición 6. Por lo tanto, vas a tener que ir a lidiar con ella. También podríais lidiar de otra forma, volteándola, por ejemplo, y sellando la runa esta. ¿Para qué? Porque si en algún momento esto avanza, esta carta aquí no se voltearía, porque se sellaría. Entonces, hay como diferentes formas de ir lidiando contra los problemas que te va planteando el juego. Así que corre a cargo de los diferentes jugadores como quieran ir lidiando cada uno de ellos con sus partidas de Dayfight. Y esto es todo, creo que no me olvido de nada. Tenemos el tema de las posiciones, tenemos el tema de llegar al final, de cómo ganan los jugadores, de cómo pierden, el tema de sellar runas, que es una mecánica que hemos metido específica para este personaje, pero cada personaje tendrá sus mecánicas diferentes. Habrá a lo mejor el tema de la experiencia, que ya comentábamos, habrá el tema de anexar cartas de primigenio, la evolución del primigenio. Juraría que no me he olvidado de nada. Si tenéis cualquier tipo de duda, nos podéis escribir a nuestras redes sociales, a Damcalo, es decir, @Damcalo, @Lion o @SmartTrollGames, o incluso, si esto de aquí se publica, podéis ponerlo en los comentarios e intentaremos estar pendientes para explicaros cómo funcionan las diferentes cosas. Pero yo creo que ha quedado todo bastante claro. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo, esta explicación. Y si os gusta, votadnos. Si no os gusta, no nos votéis. Pero si os ha molado la idea y tal, votadnos que tenemos ganas de que este juego tire para adelante. Y gracias, sobre todo a Análisis Parálisis, por montar iniciativas de este tipo. Gracias, chicos, que vaya muy bien.